¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor José Luis Ochoa es médico flebólogo y junto a él vamos a conversar sobre el tratamiento de las varices cuando las venas están enfermas, pero en esta oportunidad el tratamiento será con espuma. ¿Cómo es esto? La introducción que nos hace el profesional. Cuando uno tiene una insuficiencia venosa crónica con varices que ya se determina que requieren un tratamiento, el tratamiento se puede llevar a cabo de tres maneras. La primera de ellas, es decir, es la más sencilla, es cuando uno dice, bueno, yo voy a cuidar las piernas de este paciente, la voy a proteger, le voy a indicar actividad física, medidas de compresión, reposo adecuado. Eso suele pasar en algunas personas que tienen pánico a las cirugías o que por alguna razón de salud no se pueden operar o recibir tratamientos adecuados. Ese es el tratamiento básico. Posteriormente, sí, un tratamiento intermedio sin llegar a cirugías, donde lo que se hace es la inyección de un líquido que transformamos en espuma a través de una técnica especial, que se utiliza un líquido que es un detersivo, un detergente, que cuando uno lo moviliza se hace una espuma, penetra muy bien en las venas que uno inyecta y logra el objetivo de secar estas venas. También se usa este tratamiento en aquellas personas que por alguna razón no pueden o no quieren operarse, y a veces también se logra disminuir, incluso evitar las cirugías con este tratamiento con espuma. Cada uno de los flebólogos tiene una técnica especial, porque va mucho este tratamiento va mucho en la experiencia de cada uno de los flebólogos. Personalmente, yo lo que hago se llama esclerosis eco-guiada con espuma. Les recomiendo a mis pacientes que se hagan 3 sesiones en cada pierna con una distancia de tiempo de aproximadamente 4 semanas. Es muy poco agresivo, con muy buenos resultados, y se hace en ambulatorio, se hace en consultorio. Y reforcemos el concepto de para quiénes. ¿Quiénes son candidatos, son susceptibles a someterse a un tratamiento con estas características? Muchas veces por distintas razones, desde salud, miedos, económica. Hay gente, por ejemplo, que no tiene cobertura social y no puede acceder a los hospitales, una cuestión económica, gente que tiene problemas de salud que no les permite ir a una cirugía. Hay gente que simplemente porque tiene miedo de operarse. Con este concepto antiguo de que ¿para qué te vas a operar si después te vuelven a aparecer? Y la verdad que algo de cierto está. Siempre tienden a reaparecer las varices. En realidad no siempre, en un porcentaje que está medido. Es decir, cuando uno hace tratamientos adecuados sabe que más o menos el 60 o el 70% de los pacientes tienen la tendencia a recidivar a lo largo de 5 años. Pero esto es como cualquier enfermedad crónica, es decir, uno debe explicarle al paciente que esto no es que uno haga el tratamiento y me curé.
hago un tratamiento, me mejoré a lo máximo que puedo llegar y año a año voy manteniendo este tratamiento, entonces siempre estoy en condiciones ideales con mis piernas. En eso se basa el tratamiento de la espuma. Y si hablamos de enfermedad de las venas, claramente, ¿qué patologías o en qué estadio es conveniente aplicar un tratamiento con espuma? Las varices que requieren tratamiento con espuma o quirúrgico están incluidas dentro de una clasificación donde uno ya comienza a verlas clínicamente, que son varices dilatadas. O sea, el diagnóstico de varices es aquella persona que tiene venas dilatadas y tortuosas que sobresalen de la piel. Cuando eso pasa, y ya tenemos el diagnóstico de varices de los miembros inferiores, nosotros podemos tomar estas tres conductas que yo te dije. Un cuidados en un extremo, en otro extremo la cirugía y en el medio el tratamiento con espuma. Vale decir que desde que yo tengo varices, desde pequeñas, no arañitas, varices, desde pequeñas, hasta varices ya avanzadas totalmente, inclusive con úlceras, se puede indicar el tratamiento con espuma. Cuando uno piensa en espuma, imagina una espuma generada por el jabón, por algún champú. Vamos a conocer claramente qué tipo de espuma es. El medicamento que se utiliza se llama polidocanol. Es un medicamento en base básicamente de tersivo, es decir, que tiene la propiedad de generar burbujas ante la movilidad. Se hace como una especie de trasegado entre jeringas que hace de ese líquido a una cierta velocidad y en un número de veces determinado, que hace que ese líquido que yo cargué en la jeringa se transforme en espuma. La espuma tiene la característica de que llega mejor a todos los sectores de la vena que uno decide esclerosar. Doctor Ochoa, ¿hay contraindicaciones para este tratamiento? Hay muy pocas contraindicaciones. Nosotros tenemos el cuidado de iniciar con pruebas pequeñas por si el paciente fuera alérgico. En la experiencia que yo tengo de todos estos años, nunca he tenido un paciente alérgico al polidocanol, que es el medicamento con el que se hace la espuma. Claramente, frente a una patología, a un paciente se lo somete a un chequeo previo, luego el proceso diagnóstico y un post-tratamiento que es el seguimiento de la evolución del paciente. No solo se hace un ecodoppler previo, que es el que nos da diagnóstico de varices, sino que la esclerosis en sí misma se puede hacer ecoguiada, porque nosotros no solamente hacemos espuma en las venas que vemos a simple vista, sino que hacemos en venas más profundas, como por ejemplo la vena safena, donde necesariamente tenemos que hacerla a través de una ecografía. Hacemos una esclerosis ecoguiada con espuma, que es digamos, el ideal, siempre con ecografía, usando ecografía en el tratamiento. Y posteriormente, por supuesto, la ecografía de control post-esclerosis. Y en el final del informe, las palabras del profesional, el doctor José Luis Ochoa, y esta es su reflexión y sus sugerencias. Si yo tengo que dar consejos, siempre les aconsejo a las personas que me consultan que se requieren básicamente tres cosas. En las que tienen varices, en las personas que ya tienen varices, se requieren tres cuidados básicos. Mantener el peso y el reposo adecuado por un lado, tener una actividad física sin impacto pero constante por otro en segundo lugar,
y usar una contención elástica que pueden ser vendas o medias. Estas tres cosas, estas tres patas de esta mesa para pacientes con varices. Para pacientes que no tienen varices, son muy similares: mantener el peso y el reposo por un lado, hacer una actividad física que uno ya la puede hacer un poquito más intensa, cuanto más músculo menos varices. Y en algunas personas que tienen el problema de que su tarea laboral es estar muchas horas sentada o de pie, aunque no tengan varices, también deben usar las medias de compresión. Entonces, tres cosas: reposo adecuado y mantener el peso por un lado, tener actividad física adecuada en segundo lugar y contención elástica en tercero. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Ya empezamos una nueva etapa de una obra clave, el tendido eléctrico entre Ullum y Albardón. Con la llegada de los postes, avanzamos en una nueva línea que fortalece el sistema eléctrico de toda la provincia. Este trabajo se complementa con la ampliación de las estaciones transformadoras de Solar Ullum y Albardón Chimbas, que van a permitir sumar más energía renovable y acompañar el crecimiento de las energías limpias en San Juan. Más energía para producir, para crecer y para mirar al futuro. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostené una dieta saludable. Mantené una actitud positiva. Realizá actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida.
Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo. Hoy vamos a hablar de antimicrobianos. Y estos antimicrobianos, cuando están vencidos, en desuso, hay que desecharlos, pero de una manera correcta que no vayan a impactar en nuestro ambiente. Pero para hablar de este tema hemos convocado a la doctora Dayana Escudero. Ella es médica infectóloga, trabaja para el Ministerio de Salud y lo primero es definir qué son los antimicrobianos. Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones. Antimicrobianos abarcamos a los gérmenes como las bacterias, virus, hongos y parásitos. Y de repente me doy cuenta que en casa tengo antimicrobianos. Y me doy cuenta también que ya no sirven. Entonces... Y eso vendría siendo lo que es la resistencia antimicrobiana, que generalmente sería el problema que mayormente tenemos, es el problema con los antibióticos, que son los medicamentos para tratar las infecciones por bacterias. Y es fundamental aquí entonces, al momento de decomisarlos o desecharlos, hacerlos en forma correcta. ¿Para qué? En realidad creo que hay mucho desconocimiento acerca del tema, que no sabemos cómo se deben eliminar de manera correcta. Estos medicamentos que están vencidos, que están en desuso, que tal vez me quedaron 2 o 3 comprimidos de algún tratamiento previo, deben ser eliminados de manera correcta porque son residuos químicos. Entonces, no tiene que ser eliminado en la basura de la casa, en los residuos domiciliarios, en el inodoro, en los resumideros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto ambiental. Estos medicamentos pueden seguir teniendo efecto, por más que estén vencidos, en los gérmenes que se encuentran en el ambiente, en el suelo, en el agua, ¿sí? Y genera una presión y hace que estas bacterias adquieran esa resistencia. La médica está mencionando la palabra resistencia. Vamos a interpretar a qué se refiere con esto de resistencia. La bacteria o los diferentes gérmenes empiezan a modificarse, se modifican, van cambiando, se van adaptando, aprenden a defenderse. Entonces, ese medicamento que antes los eliminaba ya no les hace efecto. Bien. Esa es la resistencia antimicrobiana. Traslademos esto de la resistencia al organismo, al ser humano. Hay muchas conductas inadecuadas que se detectan en la población. Vamos a conocer. Esto también es una de las formas, una de las principales causas de crear resistencia antimicrobiana, que es el uso inadecuado de los antibióticos, que es justamente cuando yo me automedico. Y ahora se acercan también los meses más fríos del año, donde empiezan a circular los virus respiratorios, y yo generalmente me engripo, yo tengo un resfrío, me duele la garganta, tengo un poco de moco, directamente voy a la heladera donde había guardado algunos antibióticos. Y bueno, no es la dosis correcta. Justamente los antibióticos decíamos que son para tratar bacterias, ¿sí? No van para las infecciones virales. Eso no sería lo adecuado. Y si no, voy a la farmacia y tal vez en alguna de las farmacias me venden sin receta médica, que es algo ilegal. Hablar de una conducta inadecuada sería el de automedicarse, el llegar hasta la heladera y sacar aquellos antimicrobianos, aquellos antibióticos que en alguna oportunidad ocupé y de repente estoy transitando un cuadro respiratorio y voy a aprovechar estos medicamentos que en alguna oportunidad me indicara un médico. Una conducta absolutamente inadecuada
¿Y qué efecto va a generar en el organismo? Vamos a conocerlo. Cuando yo tengo un germen que es multiresistente, impacta de diversas formas. Pero una de las principales es, por ejemplo, si yo tengo un paciente en el consultorio con una infección urinaria, una de las infecciones más comunes. Le hacemos un estudio de orina y sale que tiene una de estas bacterias que son resistentes. Entonces yo no le puedo dar un antibiótico por más que ese paciente clínicamente se encuentre estable y pueda hacer un tratamiento ambulatorio, es decir, en su casa. Tal vez no le puedo hacer un tratamiento con pastillas, con comprimidos, sino que por ser un germen resistente tiene que ser internado para hacer un tratamiento endovenoso. Bien. Esos tratamientos a veces se prolongan más de lo que sería si yo tengo un germen más sensible. Son tratamientos que son de alto costo, entonces me impacta de diferentes maneras. Claramente llegué al profesional médico porque ninguno de estos medicamentos estaba generando el efecto que yo esperaba. Pero vamos a conocer a continuación lo nocivo de automedicarse. Presta atención, lo nocivo de automedicarse. Vamos a conocer. Hay medicamentos que tienen un montón de efectos adversos y suponiendo que yo estoy tomando, no sé, algún antiarrítmico y yo agrego por cuenta propia algún antibiótico, pueden interaccionar y eso me puede provocar incluso un paro cardíaco. Y por el otro lado, hay muchos medicamentos que nosotros vamos ajustando a la función renal o hepática. Entonces sí puede provocar otros efectos más allá de la resistencia antimicrobiana. Doctora, ¿y cómo identificar que yo poseo un germen resistente? ¿Basta con una charla nada más o yo manifestar que aún continúo con una enfermedad que no se dio a pesar de consumir los medicamentos? ¿O hay que someterlo al paciente a otras pruebas para poder diagnosticar? Para saber si yo tengo un germen resistente, una infección que es producida por un germen resistente, se hacen ciertas pruebas como los cultivos, ¿sí? Y de esa manera yo tengo el nombre y el apellido del germen y tengo la sensibilidad. Ahí me dice si es resistente o no, ¿sí? Pero bueno, hay muchos estudios y hablo de carga de enfermedad, que le decimos en medicina, que justamente han estudiado esta resistencia antimicrobiana y se estima que desde el 2025, es decir, del año pasado al 2050, tengamos 39 millones de muertes atribuidas a la resistencia. Entonces es un problema que es mundial. A nivel general, a nivel nacional, sí hay resistencia. Por ahí uno cree, bueno, estos son cosas que pasan en otros países. No, pasan en Argentina, pasan en San Juan también. Y sí creemos que hay que tomar más conciencia. Por ejemplo, esto de lo que sería la correcta eliminación de estos medicamentos. Creo que hay mucho desconocimiento y por eso les agradezco enormemente que podamos charlar sobre esto. Luego de haber escuchado todo esto a lo largo del informe, al comienzo hicimos referencia a una deposición correcta, a desechar correctamente estos productos que ya están vencidos, que ya pasó un tiempo prolongado, que siguen en nuestro poder. Vamos a conocer cuál sería la forma correcta. Suponiendo que yo tengo una caja de antibióticos con un blister adentro. La caja la puedo tirar en mi casa en los residuos domiciliarios. El blister lo llevo a la farmacia del hospital y la gente, los farmacéuticos, son los que van a encargarse de eliminar correctamente estos medicamentos que terminan en incineración. Ese sería el punto final. Actualmente hay 15 puntos fijos de decomiso de antimicrobianos en las diferentes zonas sanitarias, en los hospitales de la provincia y en 2 centros de salud. Es como una prueba piloto que estamos haciendo. La idea es poder implementar más de estos puntos. Hay una responsabilidad absoluta de todos. Y nos quedemos con la reflexión que hace la profesional en el final de este informe. Creo que en realidad es como hacer nuestro aporte. Cada uno puede hacer su aporte desde su lugar y aunque no lo crea, tiene un gran impacto a nivel salud para todos.
Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. Incorporamos un nuevo servicio de alta complejidad en el Hospital San Roque de Jáchal que permitirá atender a pacientes críticos, evitando traslados a la capital provincial. El sector cuenta con camas equipadas con respiradores y tecnología de última generación y funciona con guardia activa las 24 horas, fortaleciendo la atención sanitaria y el acompañamiento de las familias. Más salud cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421 45 46 y al 427 22 10. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Te invitamos a festejar el Día Internacional de los Museos. Del 18 al 30 de mayo, todos los museos y espacios culturales de San Juan se reúnen para celebrar la cultura y el arte. Intervenciones, muestras, talleres, conversatorios, música, performance, murales, visitas guiadas, degustaciones, ferias. Te esperamos del 18 al 30 de mayo. Viví los museos de San Juan. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostener una dieta saludable. Mantener una actitud positiva. Realizar actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida. Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo.
El doctor Arturo Arabel es médico otorrino laringólogo, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre las urgencias, emergencias audiológicas. ¿Y a qué estamos haciendo referencia? Vamos a escuchar al profesional. Estaría bueno que la gente sepa que cuándo es el momento que uno tiene que consultar por un problema auditivo rápido. Porque bueno, hay gente que tiene sorderas de larga evolución, como puede ser la presbiacusia, que se va instalando con los años, o algún problema de una hipoacusia de tipo conductiva, porque tener un moco en el oído, que es todo tratable y quizás solucionable y no hace falta ir rápido a la consulta. Pero hay sí algunos cuadros que ameritan una consulta rápida, porque de eso depende el éxito del tratamiento, básicamente. Cuando un paciente tiene pérdida de la audición, un acúfeno, por ejemplo, generalmente un acúfeno agudo, finito, que aparece de repente y que no cede, que ese estado en que está el paciente con el zumbido y la pérdida auditiva no cede, bueno, eso amerita la consulta rápida con el especialista. Y vamos a conocer también sobre las características de los cuadros posibles que se puedan presentar. Hay algunos cuadros donde puede presentarse lo que conocemos nosotros como hipoacusia súbita o sordera súbita. Ese sería el más conocido y más complejo de estos cuadros. ¿Por qué? Porque lo que sabemos en la actualidad, que el paciente tiene posibilidades de éxito terapéutico si la consulta y el diagnóstico es precoz. O sea, tiene que ir rápido a hacerse ver. En la realidad, lo que nos topamos en el consultorio es que muchos pacientes vienen y dicen: ¿desde cuándo tenés la acúfeno? No, hace un año. Es muy difícil revertir eso después de tanto tiempo. Pero cuando es rápido, sí tenemos una posibilidad. No son todos tratables, ni todos tenés éxito, pero hay un alto porcentaje que puede tener una recuperación moderada o a veces recuperación totales de la audición. Verifiquemos causas y pongamos de ejemplo una hipoacusia súbita, una sordera inmediata. Y aquí hablar de diagnósticos y en el camino ir resolviendo con algún tratamiento. Vamos a conocer sobre la evolución de ese paciente. La hipoacusia súbita, en este caso que estamos hablando, es una sordera que tiene 4 causas posibles: tumoral, vascular, viral y autoinmune. Las dos más comunes es viral y vascular, por suerte. Son las más comunes. Pero bueno, muchas veces la causa es idiopática, no podemos demostrarla porque vienen después de cierto tiempo. Y lo que se hace, bueno, es un estudio primero en el consultorio, ver que la otoscopía esté normal, que eso lo vemos con el fronto y la aparatología que tenemos, o el microscopio. Usar diapasones, que te da un parámetro de que si hay una pérdida auditiva o no, y eso a veces es muy indicativo de si hay una sordera neurosensorial o no. Entonces vos ya empezás a actuar rápido. La medicación, dependiendo los antecedentes patológicos del paciente, es a base de corticoides. Es lo que está comprobado a nivel mundial, que es prednisona, 1 miligramo kilo día hasta 60 miligramos día, en dosis decreciente durante un tiempo prolongado, y se va controlando el paciente. Pero hay pacientes que no les puedes suministrar corticoides porque tienen contraindicación, como son los diabéticos o los hipertensos. Entonces la otra opción que tenés es el corticoides intratimpánico. Hacer una pequeña perforación en el tímpano e inyectarle corticoides al nivel del oído medio, entra por la ventana y llega al oído interno, y bueno, tenemos buenos resultados también con el corticoide intratimpánico, que es una opción para los pacientes que no pueden tolerar la vía oral. Bien. Aparte de eso, bueno, hay que hacer audiometrías para estudiarlo, y si hiciera falta, si es unilateral la pérdida auditiva, llegar a una resonancia magnética nuclear con contraste, con gadolino, para descartar una de esas 4 causas que te dije, que es la tumoral, que puede llegar a ser un neurinoma acústico o schwannoma vestibular, que son tumores benignos, pequeñitos, que se instalan en esa zona y que producen la sintomatología por la zona en que están. En realidad son chiquititos, pero bueno,
necesitan ser estudiados y tener el diagnóstico, básicamente. Esa es una de las principales urgencias audiológicas que tenemos. Cuando esta crisis de pérdida auditiva se acompaña de una crisis de vértigo, tiene mal pronóstico. O sea, vos tenés ahí, afecta la cóclea y el vestíbulo. Hay un fallo cócleo-vestibular. El pronóstico no es bueno porque a pesar del tratamiento es muy factible que el paciente no recupere la audición que perdió. Y veamos también sobre otras situaciones, otros factores que podrían conducirnos definitivamente a una urgencia audiológica. Trauma acústico, la exposición a ruido fuerte, ya sea por trabajar con herramientas, con sonidos metálicos fuertes o golpes fuertes o maquinaria, o la exposición a ruido fuerte en un recital que vas y el volumen es tremendo, y bueno, esa exposición durante un tiempo prudencial al sonido puede ocasionarte una lesión a nivel coclear y que audiológicamente lo puedes objetivar, le pedís la audiometría y bueno, y necesitas tratarlo también rápidamente para ver si lográs recuperar algo. Esos se llaman traumas acústicos, pueden ser leve, moderado o severo. Generalmente vamos a recordar cuando alguien va a un recital o sale un boliche y vuelve y tienen el zumbido, se acuestan con el zumbidito y te despertás al día siguiente y no tenés nada. Bueno, ahí no pasaría nada, pero si vos al día siguiente te despertás y estás con el zumbido, tenés que hacer la consulta, porque puede ir asociada a una pérdida auditiva y que si no es tratada es irreversible. Hay que dejar en claro que la consulta inmediata lleva a buen pronóstico al paciente. Es clave, está demostrado científicamente en estos casos el diagnóstico precoz, que no lo puedes tener si el paciente no concurre a la consulta, es el que marca la evolución del cuadro. O sea, si vos lo diagnosticás rápidamente y le das tratamiento, las posibilidades que tengan, que puede ser de un 30-40% para recuperación total, bueno, se juegan ahí. Si vos esto lo dejás pasar, y bueno, empiezan a disminuir las posibilidades de éxito terapéutico y quedar con una secuela o pérdida auditiva que, bueno, que queda para el resto del viaje, pero es clave lo del diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Así todo te aclaro que obviamente que como es medicina, en una ciencia biológica, en una ciencia exacta, no quiere decir que vos porque trates al paciente, el paciente va a responder al tratamiento. En el caso de estas lesiones a nivel de la cóclea, el pronóstico es muy reservado. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a reaccionar esa cóclea al tratamiento. Depende de un montón de factores del paciente y bueno, algunos recuperan, otros no. Doctor, le hago una consulta, quizás está desubicada. El estrés, que está tan de moda y muchos hablan del estrés, ¿puede influir? ¿Tendrá algo que ver con un desencadenante auditivo y luego transformarse en una urgencia audiológica? Tiene que ver porque, te comenté justamente, hicimos un trabajo científico años atrás en el Hospital de Clínicas de Córdoba, donde teníamos una casuística muy importante y recopilamos un montón de casos de sordera súbita diagnosticadas y tratadas en el hospital por el servicio de ORL y no podíamos hacer, el estrés se mide por el dosaje de cortisol. Según el medio donde te mueves, lo podés hacer o no. En ese momento era imposible, por ahí los pacientes no tenían recursos para pagar un laboratorio de semejante índole, que no lo hacían en el hospital en esa época, ahora seguramente se debe hacer. Entonces, como no podíamos medir el dosaje de cortisol, hicimos una encuesta para que el paciente que tenía la sordera súbita diagnosticada por definición, todo un protocolo había, diera un puntaje del 1 al 10, cuál era su nivel de estrés en su vida cotidiana. Y el nivel de estrés era altísimo en muchos pacientes donde se instalaba esta sordera súbita. Estamos hablando puntualmente en el caso de la sordera súbita. En el caso del trauma acústico no, porque el trauma acústico es por la exposición directa
al ruido fuerte, ¿eh? Pero en el caso de la sordera súbita sí, tiene una relación directa. En el final de este informe es conveniente hablar de prevención. Para que la gente lo sepa, cuándo tener que consultar rápido y moverse rápido y no dejarse estar. La aparición del acúfeno o tinnitus, que es la percepción de un sonido o ruido o zumbido, tiene distintas formas de presentarse en un oído y que no cede a lo largo de 2 o 3 días y no cede, hay que hacer la consulta. Y obviamente si va acompañado de pérdida de la audición, es inmediata la consulta. A veces vamos a desmistificar algunas cosas. Con un simple examen otológico, nosotros por la otoscopía nos damos cuenta, porque por un tapón de cera, que es algo muy simple, puede presentarse esta sintomatología. Y bueno, pasa que por ahí vos solucionás el tapón de cera y se le van los síntomas, pero eso no se sabe hasta que lo vemos. Vamos a hacer una nueva pausa. Como siempre te pedimos es que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Incorporamos un nuevo servicio de alta complejidad en el Hospital San Roque de Jáchal, que permitirá atender a pacientes críticos, evitando traslados a la capital provincial.
El sector cuenta con camas equipadas con respiradores y tecnología de última generación y funciona con guardia activa las 24 horas, fortaleciendo la atención sanitaria y el acompañamiento de las familias. Más salud cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos, obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostener una dieta saludable. Mantener una actitud positiva. Realizar actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida. Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo. El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo y el tema elegido es la conjuntivitis estacional o conjuntivitis alérgica. Vamos a conocer en la introducción que nos hace el doctor. Puede ser de varios tipos esa conjuntivitis. Lo bueno de la que vamos a hablar ahora, que no es contagiosa, es el ojo rojo normal. Puede ser por una bacteria, puede ser por un tóxico, alergia o por un virus. Esos 4 tipos de conjuntivitis hay.
La conjuntivitis alérgica, la más común que estamos viendo en esta época justamente, se produce por el polen, el polvo o el pelo de los animales. Generalmente personas alérgicas les introducen el ojo y produce una reacción alérgica bastante importante y eso hace que el ojo se ponga rojo. Rojo, puede tener picazón, ardor, molestia, una sensación de como que tiene una basura adentro del ojo y una secreción que generalmente que es acuosa, a diferencia de una conjuntivitis con una bacteria que puede ser más amarilla o purulenta. Y frente a esta manifestación, esta situación, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Lo ideal es tratar de ver el origen, o sea, detectar qué es lo que le ha producido la alergia. Puede ser el pasto, lo más común, el pelo de unos animales, el polvo en las personas que tienen cortinas en su habitación o en la casa. San Juan es un clima muy seco, muy terroso, entonces eso hace que empeore mucho la alergia. Lo ideal, después de detectarlo, tratar de lavarse con agua fresca, agua de la canilla, hacer compresas frías y ver si no mejora, ir al oftalmólogo para que lo solucione. La verdad que probé con todo, pero no obtengo los resultados y definitivamente estoy concurriendo al médico. ¿El médico qué hará? El médico lo va a ver y con los aparatos nos vamos a decir bien qué tipo de conjuntivitis es. Estas conjuntivitis que nombré al principio son muy similares todas, o sea, es muy difícil determinar el origen. Entonces por ahí al ser difícil determinar el origen no sabemos bien el tratamiento. Entonces por eso es muy importante detectar cuál es el origen. Con un examen de lámpara hendidura, con un microscopio especial lo podemos determinar. Y habrá un tratamiento, lógicamente, luego de alcanzar un diagnóstico. Veamos. Vamos de menor a mayor con presas de agua fría, agua helada de la heladera. Si vemos que no mejora, empezamos con unas gotas antihistamínicas, o sea, unas gotas antialérgicas. Y en casos más graves, y solo muy contados casos y bajo la supervisión del oftalmólogo, corticoides. Lo más importante es determinar cuál es la causa de la conjuntivitis, o sea, qué es lo que le produce la alergia, porque para evitar que eso vuelva a suceder. El médico mencionó gotas, claro. El año pasado yo compré unas en la farmacia y las tengo guardadas en la heladera, así que voy a ocupar esas gotas y ese pensamiento mío es el de muchos, seguramente. ¿Es el pensamiento correcto, doctor? Esa automedicación no es buena porque, como te dije, vos lo has dicho perfectamente, muchos pacientes hacen eso y el antibiótico, por ejemplo, que generalmente uno tiene en la casa, no sirve para nada, porque el antibiótico es para un germen, lo que hay que usar es un antihistamínico, un antialérgico. Por eso, determinar bien la causa, te repito, es muy difícil determinar el origen de la conjuntivitis al principio, o sea, qué conjuntivitis es. Por eso es bueno que el oftalmólogo sea el que lo ayude, lo decida y que se medique bien y no pierda tiempo o dinero comprando gotas que no le va a servir. Doctor, pero los consejos de la abuela nunca fallan. Mi abuelita me dijo que ante esta situación me coloque té, un saquito de té allí en el ojito y que me va a mejorar. ¿Esto sirve? El té es una bebida astringente y mal no le va a hacer. Por ahí es difícil que sea tan efectiva como una gota con antihistamínicos. Lo que sí, unos paños de agua fría, eso le va a calmar bastante. Si el té está frío también le va a calmar, pero ver qué tipo de conjuntivitis es, en qué grado está y que el oftalmólogo lo ayude. Me agarró conjuntivitis alérgica. ¿Puede reaparecer? Vamos a escucharlo al médico. Generalmente sí, en esta época es muy común esta conjuntivitis. Las personas que son alérgicas empiezan en la época del brote, de septiembre, los vientos, sonda, todo eso, agosto, septiembre, y empieza a aparecer. Entonces empieza y hasta que no empiece el invierno no se les va. Las personas que son antialérgicas son muy
frecuente esta conjuntivitis. ¿Y este tipo de conjuntivitis puede darse en cualquier edad? Vamos a escuchar también las recomendaciones de parte del profesional. En cualquier persona, lo bueno que tiene esta conjuntivitis es que no son contagiosas. Es una cosa, me preguntan los pacientes, si alguien en la familia lo tiene, no significa que otra persona lo van a tener. Pero sí hay que tener cuidado, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si trabajan con plantas, personas que trabajan con plantas, ama de casa, y eso es común. La planta tiene muchas sustancias que producen alergia, así que hay que lavarse bien las manos, usar guantes y no tocarse la cara. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en otro camino a la salud. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y hasta ese próximo encuentro, pedirte por favor que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.